Introducción. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Detente un segundo antes de seguir escuchando. No porque este audiolibro empiece despacio, empieza fuerte, sino porque la mayoría de las personas nunca llega hasta aquí. La mayoría abre un libro, escucha unos minutos, se distrae, se va. La mayoría huye cuando el contenido deja de entretener y empieza a exigir. La mayoría no quiere verdades que incomodan, solo frases que tranquilizan. Y sin embargo, tú estás aquí. No porque seas mejor. No porque seas más inteligente. Sino porque, de algún modo, estás buscando algo más sólido que la motivación barata. Este audiolibro no es para hacerte sentir bien. Es para hacerte más fuerte por dentro. Y eso ya nos dice algo importante sobre ti. Hace casi 2000 años, un hombre que lo tenía todo, poder absoluto, riqueza, prestigio, escribió en privado pensamientos que jamás pensó que alguien leería. No buscaba seguidores. No buscaba fama. Buscaba no romperse por dentro mientras gobernaba un mundo en guerra. Ese hombre fue Marco Aurelio. Y la pregunta no es por qué seguimos hablando de él. La pregunta es, ¿por qué, después de tantos siglos, sus palabras siguen doliendo donde importa? Porque Marco Aurelio no escribió para consolar. Escribió para resistir. No escribió para escapar del sufrimiento. Escribió para aprender a vivir con él sin degradarse. Y eso es exactamente lo que este audiolibro te va a mostrar. Aquí no vas a encontrar frases bonitas para compartir. Vas a encontrar ideas peligrosas. Ideas que, si las entiendes de verdad, te obligan a dejar de mentirte. Ideas como estás. Que no puedes controlar casi nada, pero sigues siendo responsable de quién eres. Que la vida no tiene ninguna obligación de ser justa contigo. Que el dolor no te da derecho a actuar mal. Que la mayoría de personas vive reaccionando, no eligiendo. Y que el verdadero fracaso no es perder, sino convertirte en alguien que no respetas. Este audiolibro no te promete éxito. Te promete algo más raro, claridad. Y aquí viene el punto clave. La mayoría de la gente no termina audiolibros como este. No porque no tenga tiempo, sino porque, en algún momento, el mensaje deja de ser cómodo. Cuando el discurso deja de señalar al mundo y empieza a señalarte a ti, la mayoría se va. Cuando la responsabilidad ya no está fuera, sino dentro, la mayoría abandona. Por eso, si estás escuchando esto, ya formas parte de una minoría silenciosa. No especial por superioridad. Especial por disposición. Disposición a escuchar algo que no te trata como una víctima. Disposición a aceptar que quizá no necesitas más motivación, sino más carácter. Disposición a quedarte cuando otros se marchan. Y aquí está el pequeño truco psicológico que Marco Aurelio entendió antes que nadie. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si llegas hasta el final, ya no escucharás el mundo de la misma manera. No porque este audiolibro sea mágico, sino porque te va a obligar a observarte. A ver dónde reaccionas. Dónde te quejas. Dónde te justificas. Dónde entregas tu control sin darte cuenta. Y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. Así que escucha con calma. Escucha sin prisa. Escucha como alguien que no busca entretenimiento, sino herramientas. Porque este audiolibro no es sobre Marco Aurelio. Es sobre qué haces tú cuando la vida no coopera. Y si llegas hasta el final, no por orgullo, sino por honestidad, entenderás por qué, a veces, triunfar no significa ganar, sino no romperte. Ahora sí. Empezamos. Capítulo 1. Marco Aurelio y el triunfo más difícil, vencerse a uno mismo. Este audiolibro comienza con una idea esencial que debes tener clara desde el primer minuto. Marco Aurelio no triunfó porque la vida le fuera favorable, sino porque aprendió a mantenerse firme cuando todo iba en su contra. Su historia no es la de un hombre bendecido por la suerte, sino la de alguien que se entrenó mentalmente para resistirla. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo, en el corazón del Imperio Romano. Desde fuera, su vida podría parecer privilegiada: familia aristocrática, conexiones políticas, acceso a la mejor educación posible. Pero desde dentro, su historia comienza con una pérdida temprana que marcaría su carácter para siempre. Su padre murió cuando Marco apenas era un niño. Esa ausencia temprana lo enfrentó muy pronto a una verdad que la mayoría evita durante años.
nada está garantizado. Lejos de endurecerlo de forma amarga, esta experiencia lo volvió observador, silencioso y reflexivo. Mientras otros niños jugaban, Marco Aurelio observaba. Mientras otros se distraían, él escuchaba. Esta inclinación natural hacia la introspección fue detectada por el propio emperador Adriano, quien vio en él algo poco común: seriedad, autocontrol y una honestidad radical consigo mismo. Por eso lo apodó Verisimus, el más verdadero. Desde joven, Marco comprendió algo que será la base de todo su estoicismo: el mundo no gira alrededor de nuestros deseos. Esta comprensión temprana es clave para entender por qué el estoicismo no fue para él una moda intelectual, sino una necesidad vital. No buscaba consuelo, buscaba fortaleza. Su educación fue privada, exigente y rigurosa. No estaba diseñada para hacerlo feliz, sino capaz. Y aquí aparece el primer gran conflicto interno de Marco Aurelio. Mientras su destino lo empujaba hacia el poder, su temperamento lo empujaba hacia la filosofía. A los 11 años tomó una decisión que hoy sigue resultando extrema incluso para los estándares modernos. Adoptó la vida austera de los filósofos. Dormía en el suelo, vestía ropa áspera, se entrenaba en la incomodidad voluntaria. No por desprecio al placer, sino por independencia frente a él. Marco Aurelio entendió algo que muy pocos comprenden: si necesitas comodidad para estar en paz, estás condenado a sufrir. Por eso decidió entrenarse antes de que la vida lo entrenara a la fuerza. Cuando fue adoptado por Antonino Pío y trasladado al Palacio Imperial, no celebró. Sintió peso. Sintió responsabilidad. Sintió miedo incluso. Y aquí aparece el primer gran uso práctico del estoicismo en su vida: no huir de lo que no eliges, pero sí elegir cómo afrontarlo. El estoicismo le enseñó que no somos responsables de las cartas que nos reparten, pero sí de cómo jugamos la partida. Marco Aurelio nunca deseó ser emperador, pero una vez comprendió que lo sería, decidió serlo de la mejor manera posible. No desde el ego, sino desde el deber. Aquí empieza a formarse el núcleo de su triunfo personal. Marco Aurelio no se preguntaba ¿qué quiero?, sino ¿qué me corresponde hacer? Esta pregunta, aparentemente simple, cambia por completo la forma de vivir. Desplaza el centro del yo hacia la acción correcta. Elimina la queja. Reduce la frustración. Aumenta la claridad. Mientras otros jóvenes aristócratas se entrenaban para destacar, Marco Aurelio se entrenaba para no corromperse. Mientras otros buscaban reconocimiento, él buscaba coherencia interna. Este entrenamiento silencioso fue su mayor ventaja cuando, años después, el mundo comenzó a derrumbarse a su alrededor. El primer triunfo de Marco Aurelio no fue político, militar ni social. Fue íntimo y silencioso. Triunfó al comprender que el mayor enemigo no estaba fuera, sino dentro: el miedo, la ira, la vanidad y el deseo descontrolado. Al dominar eso, todo lo demás se volvió secundario. Este capítulo deja clara la base de todo el audiolibro. Marco Aurelio no usó el estoicismo para escapar de la realidad, sino para soportarla sin romperse. Y esa es una lección que sigue siendo válida hoy. Capítulo 2. El estoicismo como arma mental para gobernar el caos. Cuando Marco Aurelio comenzó a comprender que su destino no era la contemplación tranquila, sino el poder en medio del desorden, entendió algo crucial: si no entrenaba su mente, el cargo lo destruiría. El estoicismo se convirtió entonces en algo mucho más profundo que una filosofía moral. Se transformó en un sistema de defensa psicológica, en una disciplina diaria para no perder el control cuando todo a su alrededor se descomponía. El Imperio Romano del siglo II no era una estructura estable y segura. Era una maquinaria gigantesca sostenida por la guerra, la economía, la obediencia y el miedo. Gobernar ese sistema significaba convivir constantemente con malas noticias, decisiones imposibles y consecuencias irreversibles. Marco Aurelio sabía que ningún emperador podía evitar el sufrimiento, pero sí podía evitar convertirse en esclavo de él. Aquí entra en juego el principio central del estoicismo: la distinción radical entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esta idea, aparentemente simple, fue el eje de toda su fortaleza mental. Marco Aurelio se repetía constantemente que su deber no era garantizar resultados perfectos, sino actuar correctamente. El resultado final no estaba en sus manos, su conducta, sí. Este enfoque cambió por completo su forma de gobernar. Mientras otros emperadores reaccionaban con ira ante el fracaso o con paranoia ante la traición, Marco Aurelio se entrenaba para responder con calma.
No porque no sintiera miedo o frustración, sino porque no permitía que esas emociones tomaran el control de sus decisiones. El estoicismo no elimina las emociones, las coloca bajo supervisión de la razón. Marco Aurelio entendía la mente como una ciudadela interior, una fortaleza que podía permanecer intacta incluso cuando todo lo externo colapsaba. Esta idea era vital para alguien que pasaba de un campamento militar a otro, rodeado de muerte, enfermedad y tensión constante. Si su mente se contaminaba de desesperación, todo el imperio lo pagaría. Por eso insistía tanto en observar sus propios pensamientos. No daba por válida la primera impresión. No se fiaba de la reacción inmediata. Se entrenaba para hacer una pausa entre lo que sucedía y su respuesta. En ese pequeño espacio, decía, reside la libertad humana. Ahí es donde uno decide si actúa como un animal impulsivo o como un ser racional. El estoicismo le enseñó a desconfiar de la comodidad mental. Cada vez que aparecía la queja interna, la examinaba. Cada vez que surgía la ira, la interrogaba. No se permitía justificar sus debilidades por su posición. De hecho, cuanto mayor era su poder, mayor era su exigencia consigo mismo. Este enfoque fue especialmente importante cuando comenzaron las verdaderas catástrofes. Inundaciones del Tíber, hambrunas, guerras interminables y, finalmente, la peste. La enfermedad no distinguía entre pobres y ricos, entre soldados y emperadores. El mundo parecía desmoronarse. En ese contexto, muchos gobernantes habrían buscado culpables, enemigos internos o excusas divinas. Marco Aurelio eligió otra vía: aceptar la realidad sin dramatizarla y actuar dentro de lo posible. El estoicismo le proporcionó un lenguaje interno para soportar lo insoportable. Cuando miles morían, se recordaba que la muerte es parte de la naturaleza. Cuando el imperio sangraba económicamente, se recordaba que la riqueza es un medio, no un fin. Cuando era criticado o incomprendido, se recordaba que la opinión ajena no define el valor moral de una acción. Este autocontrol no lo volvió frío ni indiferente. Al contrario, le permitió actuar con mayor justicia. Al no dejarse dominar por la emoción, podía tomar decisiones más humanas y menos vengativas. Su famosa magnanimidad no nació de la debilidad, sino del dominio interior. Marco Aurelio también comprendió que el estoicismo no consistía en retirarse del mundo, sino en comprometerse con él sin perderse en el proceso. No rechazaba el poder, rechazaba ser corrompido por él. No huía del dolor, huía de la autocompasión. No negaba el sufrimiento, negaba que éste tuviera autoridad sobre su conducta. Cada día, mentalmente, se preparaba para lo peor. Se decía que encontraría personas ingratas, deshonestas, arrogantes y crueles. No para odiarlas, sino para no sorprenderse. La sorpresa es una forma de debilidad. La preparación, una forma de libertad. Así, el estoicismo se convirtió en su armadura invisible. No una armadura que lo aislara del mundo, sino una que le permitía atravesarlo sin desintegrarse. Gobernar el caos no significaba imponer orden absoluto, sino mantener la coherencia interna cuando el orden externo es imposible. Este es el segundo gran triunfo de Marco Aurelio: usar la filosofía no para explicar la vida, sino para resistirla y actuar con dignidad en medio de ella. Capítulo 3. Gobernar en tiempos de peste, guerra y traición sin perder la razón. Cuando Marco Aurelio ascendió al trono en el año 161 después de Cristo, el Imperio Romano entró en una de las etapas más duras de su historia. A diferencia de emperadores anteriores, Marco Aurelio no heredó una época de estabilidad, prosperidad y fronteras seguras. Heredó un mundo en tensión permanente, y lo supo desde el primer día. Nada más convertirse en emperador, tomó una decisión que revela con claridad su carácter y su forma de entender el poder. Insistió en que su hermano adoptivo, Lucio Vero, fuera nombrado coemperador. Este gesto no era habitual ni cómodo. Compartir el poder implicaba riesgos, conflictos y pérdida de control. Pero Marco Aurelio no gobernaba desde el ego. Gobernaba desde la convicción de que el poder debía ser funcional, no personal. Prácticamente de inmediato comenzaron los problemas. En Oriente estalló la guerra contra los partos. Las campañas militares se prolongaron durante años, y aunque Roma terminó venciendo, el precio fue devastador. Los soldados regresaron trayendo consigo una epidemia que pasaría a la historia como la peste antonina. Esta enfermedad arrasó ciudades enteras, diezmó al ejército y sumió al imperio en el miedo colectivo.
Aquí es donde el estoicismo dejó de ser una teoría y se convirtió en una tabla de salvación. Marco Aurelio comprendía que no podía detener una peste ni controlar la muerte. Lo que sí podía controlar era su reacción frente a ella. En lugar de caer en la desesperación o en la superstición, actuó con racionalidad, organización y serenidad. El dolor era inevitable. El caos emocional, no. A medida que la peste debilitaba al imperio, las fronteras comenzaron a ceder. En el norte, pueblos germánicos como los marcomanos y los cuados cruzaron el Danubio. Roma ya no estaba atacando, estaba defendiéndose. Marco Aurelio pasó gran parte de los últimos 10 años de su vida lejos de Roma, viviendo en campamentos militares, durmiendo entre soldados, compartiendo el frío, el barro y la incertidumbre. Este detalle es fundamental para entender quién fue realmente. Marco Aurelio no dirigía las guerras desde un palacio seguro. Estaba allí, enfermo, cansado, envejecido antes de tiempo, pero presente. El estoicismo le enseñó que el deber no se delega cuando se vuelve incómodo. Durante estas campañas interminables, el desgaste fue absoluto. El tesoro público se agotó. Las arcas del imperio ya no podían sostener el esfuerzo militar. Ante esta situación, Marco Aurelio tomó una decisión que define su ética. Vendió los bienes imperiales, incluidos objetos de lujo y prendas de su propia familia, para evitar subir los impuestos al pueblo. No se consideraba por encima del sacrificio que exigía. Gobernar así no era habitual. En una época donde el poder solía ejercerse mediante el miedo y la ostentación, Marco Aurelio optó por la coherencia moral. El estoicismo le recordaba constantemente que la riqueza es un instrumento, no una extensión del yo. Aferrarse a ella era una forma de esclavitud. La traición también llegó. En el año 175, el general Avidio Casio se rebeló en Oriente tras creer falsamente que el emperador había muerto. La rebelión fue sofocada rápidamente, y Casio fue asesinado por sus propios hombres. Lo habitual en ese contexto habría sido una ola de ejecuciones y venganzas. Marco Aurelio hizo lo contrario. Perdonó a la familia del traidor. Prohibió represalias. Se negó a convertir el poder en un instrumento de odio. No porque fuera ingenuo, sino porque entendía que la ira nubla el juicio y corrompe al gobernante más rápido que cualquier enemigo externo. Este momento revela una de las aplicaciones más profundas del estoicismo: no permitir que el mal ajeno determine tu conducta. Marco Aurelio no reaccionaba, respondía. No actuaba desde la herida, sino desde el principio. En medio de todo este caos, escribió. Por las noches, en su tienda de campaña, rodeado de guerra y enfermedad, redactó pensamientos breves dirigidos solo a sí mismo. No buscaba consuelo emocional. Buscaba claridad. Se recordaba quién era, qué debía hacer y qué no debía olvidar. Así nacieron sus meditaciones. Este periodo demuestra que el triunfo de Marco Aurelio no fue evitar el colapso, sino no colapsar interiormente mientras todo colapsaba fuera. Siguió siendo justo cuando tenía motivos para endurecerse. Siguió siendo disciplinado cuando estaba agotado. Siguió siendo racional cuando la emoción lo empujaba al extremo. El estoicismo no le dio una vida fácil. Le dio una vida firme. Y esa firmeza sostuvo al imperio durante una de sus etapas más oscuras. Este es el tercer gran triunfo de Marco Aurelio: gobernar en medio del desastre sin traicionarse a sí mismo. Capítulo 4. Meditaciones. Escribir para no romperse cuando todo pesa demasiado. En los momentos más duros de su vida, cuando la guerra se prolongaba sin final claro, cuando la peste seguía llevándose soldados y ciudadanos, cuando el cansancio físico y mental amenazaba con desbordarlo, Marco Aurelio hizo algo que muy pocos hombres de poder han hecho jamás. Se sentó a hablar consigo mismo con una honestidad brutal. De ese diálogo silencioso nacieron las meditaciones. Es fundamental entender esto desde el principio. Meditaciones no es un libro escrito para enseñar, convencer o impresionar. No es propaganda imperial, no es filosofía académica, no es literatura pensada para la posteridad. Es un cuaderno privado. Un espacio de entrenamiento mental. Un recordatorio constante de cómo actuar cuando la presión amenaza con deformar el carácter. Marco Aurelio no escribía para sentirse mejor, sino para actuar mejor. Cada pensamiento es una corrección interna. Cada frase es una llamada al orden. No se consuela, se exige. No se justifica, se responsabiliza.
Se habla como un general se hablaría a sí mismo antes de una batalla decisiva. En sus meditaciones se repite una idea central: la mente debe permanecer soberana. Todo lo externo puede fallar, pero el juicio interno no tiene excusa para hacerlo. Para Marco Aurelio, perder la calma era una forma de rendición. Y él no se permitía rendirse, ni siquiera ante sí mismo. Cuando escribe sobre la brevedad de la vida, no lo hace desde el dramatismo, sino desde la claridad. Se recuerda que pronto será olvidado, que su nombre desaparecerá, que su poder no significa nada frente al tiempo. Y lejos de hundirlo, esta conciencia lo libera. Si todo es pasajero, entonces no vale la pena aferrarse con desesperación ni al dolor ni a la gloria. Las meditaciones también muestran a un hombre que lucha constantemente contra la irritación. Marco Aurelio no se presenta como un sabio perfecto, sino como alguien que debe recordarse una y otra vez que los demás actúan según su nivel de comprensión, no para fastidiarlo personalmente. Este esfuerzo por no personalizar el daño ajeno es uno de los pilares de su equilibrio mental. Cada día se prepara mentalmente para encontrarse con personas ingratas, injustas, arrogantes o deshonestas. No para odiarlas, sino para no sorprenderse. La sorpresa, para él, es una forma de fragilidad. La preparación, una forma de fortaleza. Cuando esperas dificultad, la dificultad pierde poder sobre ti. Otro tema constante en sus escritos es el dominio del deseo. Marco Aurelio se recuerda que no necesita que las cosas ocurran como él quiere, sino querer que ocurran como ocurren. Esta no es una frase de resignación, sino de alineación con la realidad. Resistirse mentalmente a lo inevitable solo multiplica el sufrimiento. En los campamentos militares, rodeado de ruido, suciedad y muerte, Marco Aurelio utilizaba la escritura como un acto de orden interior. Escribir era una forma de limpiar la mente, de separar lo esencial de lo accesorio, de volver al centro cuando todo empujaba hacia el descontrol. Las meditaciones también revelan su lucha contra el ego. Se recuerda constantemente que no es especial, que no es distinto del resto de los seres humanos, que comparte la misma naturaleza frágil. Este ejercicio de humildad no lo empequeñece, lo vuelve estable. El ego inflado es una debilidad. La lucidez es una defensa. Uno de los aspectos más poderosos del libro es su insistencia en el presente. Marco Aurelio se recuerda que el pasado ya no existe y que el futuro no está bajo su control. Solo este instante le pertenece. Solo aquí puede actuar con virtud. Todo lo demás es distracción mental. Las meditaciones no buscan respuestas definitivas. Buscan disciplina. Son un entrenamiento diario para no traicionar los propios principios cuando el cansancio, el miedo o la ira intentan tomar el mando. Marco Aurelio sabía que el verdadero peligro no era perder una guerra, sino perder el control de su mente. Este libro demuestra que su estoicismo no era una pose intelectual, sino una práctica constante. Cada página es una prueba de que la fortaleza interior no aparece de golpe, sino que se construye con repetición, vigilancia y honestidad brutal. Aquí está uno de los triunfos más silenciosos de Marco Aurelio: usar la reflexión y la escritura como una forma de resistencia interior, como un refugio mental que ningún enemigo podía invadir. Capítulo 5. Amar el destino cuando no hay escapatoria, la fuerza del amor fati. Hay un punto en la vida de Marco Aurelio en el que el estoicismo deja de ser solo autocontrol y se convierte en algo todavía más profundo, una reconciliación total con la realidad. Ese punto se resume en una idea poderosa y exigente que atraviesa toda su obra y su forma de vivir: amar el destino. No soportarlo. No tolerarlo. Amarlo. Para Marco Aurelio, el destino no era una excusa para la pasividad ni una condena injusta. Era la estructura misma de la naturaleza. Resistirse a él, mentalmente, era tan inútil como enfadarse con el invierno por ser frío. El sufrimiento innecesario, pensaba, nace cuando exigimos que la realidad se adapte a nuestros deseos en lugar de adaptar nuestros deseos a la realidad. Esta idea, conocida más tarde como amor fati, fue una de sus mayores armas psicológicas. Marco Aurelio no decía esto no debería estar pasando, sino esto está pasando, y ahora debo decidir cómo actuar. Ese cambio de enfoque parece pequeño, pero transforma por completo la experiencia humana. Elimina la sensación de injusticia personal y la sustituye por responsabilidad. En su vida, las razones para rechazar el destino eran innumerables. Perdió hijos. Vivió enfermo. Pasó años lejos de Roma,
rodeado de guerra, barro y muerte. Gobernó un imperio agotado, sin recursos suficientes, bajo una presión constante. Nada de eso encajaba con la idea tradicional de éxito. Y, sin embargo, ahí encontró su grandeza. Amar el destino no significaba disfrutar del dolor. Significaba reconocer que el dolor también forma parte de la vida humana y que puede convertirse en materia prima para la virtud. Para Marco Aurelio, cada dificultad era una oportunidad para practicar la paciencia, la justicia, la fortaleza o la templanza. Sin obstáculos, la virtud no existe. Solo se demuestra cuando es puesta a prueba. Esta mentalidad le permitió atravesar situaciones que habrían destruido psicológicamente a otros gobernantes. Cuando una campaña militar fracasaba, no se hundía en la autocompasión. Cuando el imperio perdía hombres y recursos, no se abandonaba a la desesperación. No porque fuera insensible, sino porque entendía que lamentarse no cambia nada y debilita al que debe seguir actuando. Marco Aurelio veía la vida como una tarea, no como un espectáculo diseñado para complacerlo. Su pregunta constante no era ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué exige esta situación de mí? Esa pregunta elimina el victimismo y coloca al individuo en una posición activa, incluso en medio de la adversidad. El amor fati también lo protegió del resentimiento. No acumulaba odio hacia el destino, hacia los dioses o hacia las personas. El resentimiento, pensaba, es una forma de esclavitud mental. Te ata al pasado. Te roba energía. Te convierte en rehén de lo que no puedes cambiar. Amar el destino, en cambio, libera. Esta aceptación radical no lo convirtió en un hombre blando. Al contrario, lo volvió extraordinariamente resistente. Cuando sabes que no necesitas que la vida sea fácil para actuar con dignidad, te vuelves casi inquebrantable. El estoicismo no prometía felicidad constante, prometía estabilidad interior. Y esa estabilidad era suficiente. Marco Aurelio entendió que la mayoría de las personas no sufre por los hechos, sino por la historia que se cuentan sobre esos hechos. Cambiar esa historia interna era una forma de poder. No poder político, sino poder personal. El único que realmente importa cuando todo lo demás falla. En sus reflexiones se repite una idea clave: el universo no conspira contra ti. Simplemente sigue su curso. Interpretarlo como un ataque personal es una ilusión del ego. Cuando abandonas esa ilusión, el peso de la vida se reduce, aunque las circunstancias no cambien. Amar el destino también significaba aceptar la muerte. Marco Aurelio no la veía como una tragedia excepcional, sino como una consecuencia natural de estar vivo. Recordarla no lo paralizaba, lo enfocaba. Si todo termina, entonces cada acción cuenta. Cada decisión tiene peso moral. Cada momento es una oportunidad que no vuelve. Este enfoque le dio una claridad que pocos gobernantes han tenido. No se aferraba al poder como si fuera eterno. No actuaba para la posteridad. Actuaba para cumplir con su deber aquí y ahora. El futuro, para él, era irrelevante frente a la corrección presente. Aquí está uno de los triunfos más profundos de Marco Aurelio: no necesitar que la vida le diera la razón para vivir con rectitud. Amar el destino no lo hizo invencible, pero sí indestructible por dentro. Capítulo 6. El final del camino: muerte, error y una lección que atraviesa los siglos. En los últimos años de su vida, Marco Aurelio estaba cansado. No cansado de gobernar, sino cansado en un sentido más profundo. El cansancio de quien ha sostenido durante demasiado tiempo una carga que nunca pidió, pero que jamás abandonó. Su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, su mente marcada por la pérdida, y su vida entera había transcurrido bajo la presión constante del deber. Murió lejos de Roma, probablemente en Vindobona, la actual Viena, en el año 180 después de Cristo. No murió rodeado de lujo ni de ceremonias grandiosas. Murió en un contexto coherente con su vida, en campaña, entre soldados, cumpliendo su función hasta el final. La causa exacta sigue siendo discutida, pero lo más probable es que fuera víctima de la peste o de una enfermedad prolongada que había acompañado sus últimos años. La muerte, para Marco Aurelio, nunca fue un escándalo. La había contemplado demasiadas veces. Había enterrado hijos. Había visto morir ejércitos enteros. La había reflexionado, aceptado y normalizado. En sus pensamientos, la muerte no es una tragedia personal, sino un fenómeno natural. Algo que no roba sentido a la vida,
sino que se lo da. Sin embargo, su final plantea una pregunta incómoda. Si fue tan sabio, si fue tan consciente, si fue tan disciplinado, ¿por qué dejó el imperio en manos de su hijo Cómodo, un gobernante que pronto demostraría ser cruel, inestable y profundamente incompetente? Aquí aparece la gran paradoja de Marco Aurelio. Su mayor error fue también profundamente humano. Confió en la sangre más que en el mérito. Rompió la tradición de los emperadores adoptivos, que habían elegido sucesores capaces, no biológicos. Eligió a su hijo. No por ignorancia, sino por esperanza. Este error no invalida su filosofía. Al contrario, la hace más real. Marco Aurelio no fue un sabio perfecto, sino un hombre que luchó constantemente por actuar bien, y aún así, se equivocó. Su estoicismo no lo convirtió en infalible. Lo convirtió en responsable. Su legado no es un imperio fuerte. De hecho, su muerte marca el final de la era de los llamados 5 buenos emperadores. Lo que dejó no fue estabilidad política duradera, sino algo mucho más raro, un modelo de liderazgo interior. Una forma de estar en el mundo cuando el mundo no coopera. Marco Aurelio no pasó a la historia por sus conquistas militares ni por grandes reformas estructurales. Pasó a la historia por su carácter. Por haber demostrado que el poder no exige brutalidad. Que la autoridad no necesita crueldad. Que la disciplina interna es más importante que el control externo. Su vida es una lección incómoda porque no promete recompensas fáciles. No promete éxito inmediato. No promete reconocimiento. Promete algo más austero y más difícil: coherencia, dignidad y fortaleza interior en circunstancias adversas. El estoicismo de Marco Aurelio no era una filosofía para retirarse del mundo, sino para permanecer en él sin perderse. Para actuar con justicia cuando sería más fácil ser injusto. Para mantener la calma cuando todo invita al descontrol. Para seguir haciendo lo correcto incluso cuando nadie lo ve y nadie lo agradece. Su ejemplo demuestra que triunfar no siempre significa ganar. A veces significa no convertirse en aquello que el poder, el miedo o el dolor intentan hacer de ti. Significa conservar el núcleo intacto cuando todo alrededor presiona para deformarlo. Marco Aurelio no fue recordado porque quiso ser recordado. De hecho, escribió sabiendo que sería olvidado. Y quizá ahí reside su grandeza final. Vivió no para dejar huella, sino para cumplir con su deber. No para la historia, sino para su conciencia. La lección que atraviesa los siglos es clara y exigente. No puedes controlar lo que te sucede, pero siempre puedes controlar quién eres mientras sucede. Esa fue su victoria más profunda. Una victoria silenciosa. Una victoria que no depende del tiempo, del imperio ni de la memoria humana. Aquí termina este capítulo, pero no la enseñanza. Capítulo 7. ¿Cómo usar hoy el estoicismo de Marco Aurelio para no quebrarse por dentro? Si Marco Aurelio viviera hoy, no necesitaría un trono ni un ejército para reconocer el mismo problema esencial que enfrentó hace casi 2000 años. La mente humana sigue reaccionando igual ante la incertidumbre, el miedo, la pérdida y la presión. Cambian los escenarios, pero no cambia el núcleo del conflicto. Seguimos intentando controlar lo incontrolable y descuidando aquello que sí depende de nosotros. El valor del estoicismo de Marco Aurelio no está en su contexto histórico, sino en su aplicabilidad directa. No es una filosofía para monjes ni para académicos. Es una disciplina mental para personas que viven en un mundo exigente, acelerado y lleno de estímulos constantes. Un mundo donde el agotamiento emocional es la norma y la distracción permanente debilita la claridad. Aplicar hoy el estoicismo comienza por una renuncia incómoda, renunciar a la idea de que la vida nos debe algo. Marco Aurelio no se levantaba cada mañana esperando que el día fuera agradable. Se levantaba esperando que fuera exigente. Esa expectativa lo hacía más fuerte. Cuando el día era duro, no se sorprendía. Cuando era tranquilo, lo aprovechaba sin apego. En la vida moderna, gran parte del sufrimiento nace de la fricción entre expectativas irreales y una realidad indiferente. Esperamos reconocimiento constante, comodidad continua, estabilidad emocional permanente. El estoicismo rompe con esa fantasía. No promete bienestar constante. Promete preparación. Marco Aurelio entrenaba su mente para diferenciar entre lo que podía controlar y lo que no. Hoy, eso significa entender que no controlas los resultados, pero sí el esfuerzo. No controlas la opinión ajena, pero sí tu integridad.
No controlas el pasado ni el futuro, pero sí la acción presente. Esta claridad reduce la ansiedad de forma radical. Otro aspecto clave es la relación con el pensamiento. Marco Aurelio no se creía todo lo que pensaba. Observaba sus ideas como hipótesis, no como verdades absolutas. Esta distancia interna es crucial hoy, cuando la mente está saturada de ruido, comparación constante y juicios automáticos. No todo pensamiento merece atención. No toda emoción merece obediencia. El estoicismo moderno implica entrenar la pausa. Antes de reaccionar, detenerse. Antes de responder, observar. Antes de juzgar, comprender. En ese pequeño espacio se recupera el control. No es una técnica de relajación, es una forma de soberanía interior. Marco Aurelio también nos enseña a relacionarnos de otra manera con la incomodidad. Hoy huimos de ella constantemente. Evitamos el esfuerzo, el silencio, el aburrimiento, la frustración. Él hacía lo contrario. Buscaba pequeñas dosis de incomodidad voluntaria para no depender del confort. Esta práctica genera resiliencia real, no una falsa sensación de seguridad. Aplicado hoy, esto significa aceptar el esfuerzo sin dramatizarlo. No convertir cada dificultad en una crisis personal. No interpretar el cansancio como un enemigo, sino como una señal de que se está actuando. Marco Aurelio no pedía motivación, pedía disciplina. Sabía que la motivación fluctúa, pero el carácter se entrena. Otro punto esencial es la relación con los demás. Marco Aurelio asumía que encontraría personas difíciles, egoístas o injustas. No lo vivía como una ofensa personal. Entendía que cada persona actúa según su nivel de comprensión. Esta actitud reduce el resentimiento y evita que los errores ajenos dominen el estado emocional propio. En la vida actual, esto se traduce en dejar de exigir que los demás se comporten como uno considera correcto. No se trata de tolerar abusos, sino de no permitir que la frustración ajena secuestre la paz interior. El control empieza por no regalar tu estabilidad emocional. El recuerdo constante de la muerte, lejos de ser oscuro, es otra herramienta poderosa. Marco Aurelio usaba el memento mori para enfocarse. Si la vida es breve, entonces no hay tiempo para la mezquindad, la procrastinación moral o el autoengaño. Cada día cuenta. Cada decisión importa. Este recordatorio, aplicado hoy, corta de raíz muchas distracciones inútiles. Reduce el apego a problemas menores. Aclara prioridades. Devuelve el peso a lo esencial. No para vivir con prisa, sino con intención. Finalmente, el estoicismo de Marco Aurelio nos enseña a medir el éxito de otra manera. No por resultados externos, sino por coherencia interna. No por aprobación social, sino por fidelidad a los propios principios. No por comodidad, sino por rectitud. Triunfar, en este marco, no significa ganar siempre. Significa no traicionarse. Significa actuar correctamente incluso cuando no hay garantías. Significa mantener la dignidad cuando la vida presiona. Ese es el uso moderno del estoicismo de Marco Aurelio, no como una filosofía para escapar del mundo, sino como una disciplina para permanecer en él sin romperse. Capítulo 8. ¿Qué significa realmente triunfar? La victoria silenciosa según Marco Aurelio. Al llegar al final de este audiolibro, es necesario detenerse y mirar con calma la pregunta que lo atraviesa todo. ¿Qué significa triunfar? Para Marco Aurelio, esta pregunta no era retórica ni filosófica en abstracto. Era una cuestión diaria, práctica, urgente. Una pregunta que se hacía en medio del cansancio, del dolor físico, de la presión política y de la certeza constante de que todo podía empeorar. Marco Aurelio no definió el triunfo como victoria externa. No lo entendió como riqueza, gloria, estabilidad o placer. De hecho, tuvo muy poco de todo eso en términos reales. Su reinado fue difícil, su vida personal estuvo marcada por la pérdida y su legado político se deterioró rápidamente tras su muerte. Y aún así, sigue siendo recordado como uno de los hombres más admirables de la historia. ¿Por qué? Porque para él, triunfar significaba no perderse a uno mismo. Triunfar era levantarse cada mañana dispuesto a actuar con rectitud, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo agradeciera, aunque el resultado fuera incierto. Triunfar era no permitir que el miedo dictara las decisiones, que la ira tomara el mando o que el ego justificara la injusticia.
Triunfar era mantener la mente clara cuando todo empujaba hacia la confusión. Marco Aurelio entendió algo profundamente incómodo para la mentalidad moderna. La vida no está diseñada para hacernos felices, sino para ponernos a prueba. El estoicismo no intenta cambiar esa realidad, sino enseñarnos a movernos dentro de ella con dignidad. No elimina el dolor, pero elimina la humillación interior de sentirnos víctimas constantes. A lo largo de su vida, Marco Aurelio perdió casi todo lo que solemos asociar con el éxito. Perdió hijos. Perdió salud. Perdió tranquilidad. Perdió estabilidad política. Y, sin embargo, nunca perdió el control sobre su forma de actuar. Nunca dejó que la adversidad le dictara quién debía ser. Esa fue su victoria. En sus reflexiones, se recuerda constantemente que el aplauso es efímero, que la fama es humo y que incluso los grandes nombres del pasado han sido olvidados. Esta conciencia no lo llevó al nihilismo, sino a la libertad. Si todo es pasajero, entonces el único criterio válido es actuar bien ahora. No para la historia, no para los demás, sino para la propia conciencia. Marco Aurelio no escribió para ser recordado. Escribió para no traicionarse. No gobernó para ser admirado. Gobernó porque era su deber. No aceptó el sufrimiento porque le gustara, sino porque entendía que resistirse a él solo añadía una capa extra de dolor inútil. La lección final de su vida es tan simple como exigente. No necesitas que el mundo sea justo para ser justo tú. No necesitas que la vida sea fácil para vivir con firmeza. No necesitas garantías para actuar correctamente. Esa independencia interior es la forma más alta de libertad. En un mundo que mide el valor por resultados visibles, Marco Aurelio nos propone una medida distinta: coherencia interna. En un mundo obsesionado con la comodidad, propone fortaleza. En un mundo que huye del silencio, propone reflexión. En un mundo que reacciona, propone respuesta consciente. Este audiolibro no es una invitación a admirar a Marco Aurelio desde la distancia, sino a comprender que su grandeza no estaba en su contexto histórico, sino en su actitud. No fue grande porque fuera emperador. Fue emperador porque había aprendido a gobernarse. Triunfar, según Marco Aurelio, no es dominar a otros, sino no ser dominado por el miedo, el deseo o la ira. No es controlar la vida, sino aceptarla sin rendirse. No es ganar siempre, sino mantenerse íntegro incluso cuando se pierde. Esa es la victoria silenciosa. La que no hace ruido. La que no depende del tiempo. La que sigue siendo posible hoy, aquí y ahora, para cualquiera que esté dispuesto a entrenar su mente y asumir la responsabilidad de su carácter. Capítulo 9. El entrenamiento diario del carácter. ¿Cómo pensaba Marco Aurelio cada mañana? Cada día, Marco Aurelio se despertaba con una carga mental que muy pocos seres humanos han conocido. No solo era emperador del mayor imperio del mundo antiguo, era también un hombre enfermo, cansado, rodeado de guerra, traición potencial y muerte constante. Y aún así, no comenzaba el día preguntándose cómo evitar el sufrimiento, sino cómo estar a la altura de él. Marco Aurelio entendía algo fundamental: el carácter no se improvisa en el momento de la crisis. Se entrena antes. Por eso, su filosofía no era una reacción, sino una preparación. Cada mañana, mentalmente, se anticipaba a la dificultad. Se decía a sí mismo que encontraría personas ingratas, egoístas, deshonestas, arrogantes y poco razonables. No para odiarlas, sino para no sorprenderse. La sorpresa, para él, era una forma de debilidad. Este ejercicio mental tenía un propósito muy claro: evitar la indignación inútil. Cuando esperas que todos actúen bien, la realidad te frustra constantemente. Cuando aceptas que los demás actúan según su comprensión, te liberas del resentimiento. Marco Aurelio no justificaba la injusticia, pero tampoco permitía que ésta lo desestabilizara. Cada día era, para él, una oportunidad de practicar virtud. No hablaba de virtud como algo abstracto o moralista, sino como una forma concreta de actuar. Ser virtuoso significaba hacer lo correcto cuando nadie obligaba a hacerlo. Significaba ser justo cuando sería más fácil ser cruel. Significaba ser paciente cuando el cansancio empujaba a la dureza. Marco Aurelio entrenaba la atención constantemente. Observaba sus pensamientos como si fueran visitantes temporales. No se identificaba con ellos automáticamente. Sabía que la mente genera impulsos, miedos y juicios sin descanso,
pero también sabía que no todos merecen ser obedecidos. Esta distancia interior era una de sus mayores defensas. En lugar de preguntarse cómo sentirse mejor, se preguntaba cómo actuar mejor. Esta inversión de prioridades cambia por completo la experiencia humana. El bienestar emocional se convierte en una consecuencia, no en un objetivo. El foco se coloca en la acción correcta, no en la comodidad inmediata. Otro aspecto central de su entrenamiento diario era la conciencia del tiempo. Marco Aurelio se recordaba que ese día podía ser el último. No como una amenaza, sino como una clarificación. Si este fuera tu último día, ¿actuarías de la misma manera? ¿Perderías el tiempo en trivialidades? ¿Cederías a la ira? ¿Postergarías lo importante? Este recordatorio hacía que cada acción tuviera peso. No vivía con prisa, pero sí con intención. No se dispersaba en preocupaciones innecesarias. El presente era suficiente. El futuro no le pertenecía. También se entrenaba en la simplicidad. A pesar de ser emperador, rechazaba el lujo excesivo. No porque fuera malo en sí mismo, sino porque debilita a quien depende de él. Marco Aurelio sabía que cuanto más necesitas, más vulnerable eres. Cuanto menos necesitas, más libre te vuelves. En su mente, repetía una y otra vez que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo actúa. Que el reconocimiento externo es frágil. Que la fama es ruido. Que la verdadera estabilidad no depende de circunstancias favorables, sino de una mente bien entrenada. Este entrenamiento diario no era heroico ni espectacular. Era silencioso, repetitivo, exigente. Precisamente por eso era eficaz. Marco Aurelio no esperaba inspiración. Esperaba constancia. No confiaba en la motivación. Confiaba en el hábito. Y aquí aparece una de las lecciones más incómodas de su filosofía. No necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. Puedes actuar con justicia estando cansado. Puedes ser disciplinado sin ganas. Puedes ser firme sin entusiasmo. El carácter no depende del estado de ánimo. En un mundo moderno obsesionado con la emoción y la validación, esta idea resulta casi revolucionaria. Marco Aurelio vivía desde la responsabilidad, no desde el deseo. Desde la coherencia, no desde el impulso. Este capítulo muestra que su triunfo no fue un evento puntual, sino una práctica diaria. No fue el resultado de una gran decisión heroica, sino de miles de pequeñas decisiones coherentes tomadas en silencio, lejos del aplauso. El entrenamiento diario del carácter fue la base de todo lo demás. Sin él, el estoicismo habría sido solo teoría. Con él, se convirtió en una forma de vivir. Capítulo 10. ¿Por qué el estoicismo de Marco Aurelio incomoda tanto y por qué hoy es más necesario que nunca? El estoicismo de Marco Aurelio resulta profundamente incómodo para la mentalidad actual, y no por ser antiguo, sino por ser exigente. Incomoda porque no halaga al ego, no promete recompensas inmediatas y no ofrece consuelo fácil. En lugar de decirte que el mundo debe adaptarse a ti, te dice que debes aprender a adaptarte al mundo sin perder tu integridad. Vivimos en una época que valora la comodidad emocional por encima de casi todo. Se nos enseña a evitar el malestar, a huir del esfuerzo prolongado, a interpretar cualquier dificultad como una señal de que algo va mal. Marco Aurelio habría considerado esta actitud una forma de fragilidad aprendida. Para él, el malestar no era un error del sistema, sino parte natural de la existencia humana. El estoicismo incomoda porque elimina excusas. No te permite culpar al entorno, a la mala suerte o a los demás de tu conducta. Puedes estar rodeado de injusticia, caos o incompetencia, y aún así sigues siendo responsable de cómo actúas. Esta idea es dura porque devuelve el control, y con él, la responsabilidad. Marco Aurelio no negaba que el mundo fuera injusto. Lo aceptaba plenamente. Pero se negaba a permitir que esa injusticia justificara su propia degradación moral. Para él, responder mal al mal era una derrota doble. Perdías la situación y te perdías a ti mismo. Hoy se habla mucho de autenticidad entendida como expresar todo lo que uno siente. El estoicismo propone otra cosa, autenticidad como coherencia entre principios y acciones, no como descarga emocional. Marco Aurelio no reprimía emociones por miedo, sino por lucidez. Sabía que no todo lo que se siente debe gobernar lo que se hace. Otra razón por la que su filosofía incomoda es que no promete felicidad constante.
No vende bienestar permanente ni equilibrio emocional ininterrumpido. Promete algo menos atractivo pero más sólido: estabilidad interior. Te dice que habrá días malos, pérdidas, frustración y cansancio, y que aún así puedes vivir con dignidad. En un mundo obsesionado con los resultados, Marco Aurelio insiste en el proceso. En hacer lo correcto aunque no funcione. En actuar con justicia aunque no haya recompensa. Esta lógica va contra la mentalidad utilitarista moderna, donde todo se mide por beneficios visibles. Para él, el valor moral de una acción no dependía de su éxito. También incomoda porque reduce la importancia del reconocimiento social. Marco Aurelio se recuerda constantemente que la fama es efímera, que quienes hoy son admirados mañana serán olvidados. Esta idea choca frontalmente con una cultura basada en la validación externa, la visibilidad y la comparación constante. El estoicismo te obliga a preguntarte algo que muchos prefieren evitar: ¿quién eres cuando nadie te mira? ¿Cómo actúas cuando no hay aplauso, cuando no hay recompensa inmediata, cuando hacer lo correcto es incómodo? Marco Aurelio construyó toda su vida alrededor de esa pregunta. Hoy, más que nunca, su filosofía resulta necesaria porque vivimos rodeados de estímulos que debilitan la atención, la disciplina y la paciencia. La mente moderna está fragmentada, reactiva, saturada. El estoicismo propone lo contrario: concentración, autocontrol y claridad. No como un lujo intelectual, sino como una necesidad psicológica. Marco Aurelio entendió que una mente sin entrenamiento es vulnerable. Vulnerable a la ira, al miedo, al deseo descontrolado y a la manipulación externa. Su estoicismo no buscaba aislarse del mundo, sino no ser arrastrado por él. La incomodidad que genera su pensamiento es una señal clara de su vigencia. Si resultara fácil, si encajara perfectamente con nuestras tendencias actuales, no nos exigiría nada. Pero el estoicismo exige. Pide renunciar al victimismo, a la queja constante y a la búsqueda obsesiva de placer. Y precisamente por eso funciona. Porque no promete una vida sin problemas, sino una mente capaz de atravesarlos sin desintegrarse. Marco Aurelio no nos ofrece consuelo, nos ofrece fortaleza. No nos dice que todo irá bien, nos dice que podemos estar bien incluso cuando no va bien. Esa es la razón última por la que su estoicismo sigue siendo relevante. No porque sea antiguo, sino porque toca el núcleo de la condición humana. Mientras exista incertidumbre, pérdida y presión, la disciplina interior seguirá siendo necesaria. Este capítulo deja una idea clara y exigente. Si el estoicismo de Marco Aurelio te incomoda, probablemente es porque señala exactamente el punto donde aún puedes fortalecerte. Capítulo 11. ¿Qué tipo de persona forma el estoicismo y quién fue realmente Marco Aurelio? Para comprender de verdad a Marco Aurelio, hay que ir más allá de su cargo, de su época y de sus escritos. Hay que hacerse una pregunta más profunda y más incómoda: ¿qué tipo de persona forma el estoicismo cuando se practica de verdad? No cuando se cita, no cuando se admira, sino cuando se vive día tras día bajo presión real. El estoicismo no forma personas brillantes en el sentido superficial. No busca carisma, no busca magnetismo social, no busca aplauso. Forma personas fiables. Personas que no se rompen cuando la situación se vuelve adversa. Personas que no necesitan ser vigiladas para actuar correctamente. Personas cuyo comportamiento no depende del estado de ánimo ni de la aprobación externa. Eso fue Marco Aurelio. No fue un líder inspirador en el sentido teatral. No fue un conquistador deslumbrante. No fue un reformador radical. Fue algo mucho más raro y mucho más difícil: un hombre coherente. Coherente cuando tenía poder. Coherente cuando estaba enfermo. Coherente cuando estaba solo. Coherente cuando nadie podía obligarlo a serlo. El estoicismo forma personas que no confunden identidad con circunstancias. Marco Aurelio no se definía por ser emperador, ni por ser filósofo, ni por ser admirado. Se definía por su conducta, por cómo trataba a los demás, por cómo respondía al dolor, por cómo manejaba la tentación de endurecerse o volverse cruel. En el fondo, Marco Aurelio fue un hombre profundamente consciente de su propia fragilidad. Sabía que podía equivocarse. Sabía que podía perder la calma. Sabía que podía fallar. Por eso se vigilaba constantemente. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. El estoicismo no busca la perfección, busca la corrección continua.
El tipo de persona que forma esta filosofía es alguien que no necesita dramatizar su sufrimiento para validarlo, que no convierte cada dificultad en una crisis existencial, que no se define por lo que le ocurre, sino por lo que hace con ello. Alguien que entiende que la vida no es justa, pero que eso no lo autoriza a ser injusto. Marco Aurelio fue un hombre que eligió el autocontrol en un contexto donde nadie podía imponérselo. Eligió la moderación cuando el exceso estaba al alcance de la mano. Eligió la reflexión cuando la reacción impulsiva habría sido más fácil y más aceptada. El estoicismo forma personas que no viven a la defensiva. Personas que no necesitan tener razón todo el tiempo. Personas que pueden aceptar el error sin derrumbarse. Marco Aurelio no necesitaba verse como infalible. Necesitaba ser honesto consigo mismo. En sus escritos no hay grandilocuencia. Hay corrección constante. Hay recordatorios simples y repetidos porque sabía que la mente olvida, se relaja, se desvía. El carácter, entendía, no se consolida con una gran decisión, sino con miles de pequeñas elecciones invisibles. El ser humano que emerge de esta disciplina no es frío ni distante, como a veces se caricaturiza al estoico. Es alguien que siente, pero no se deja arrastrar. Que sufre, pero no se abandona. Que entiende que la sensibilidad sin control es fragilidad, y que el control sin humanidad es dureza estéril. Marco Aurelio fue, en esencia, un hombre que se negó a mentirse. No se dijo que el mundo era mejor de lo que era. No se dijo que él era más fuerte de lo que era. Se dijo exactamente lo necesario para actuar correctamente. Ni más, ni menos. El estoicismo forma personas que no necesitan que la vida sea perfecta para vivir con sentido. Personas que no esperan condiciones ideales para comportarse bien. Personas que entienden que la dignidad no depende de la ausencia de dolor, sino de la forma de atravesarlo. Eso fue Marco Aurelio al final de todo. No un héroe mítico. No un sabio intocable. Un ser humano que eligió, día tras día, no convertirse en una versión degradada de sí mismo pese a tener todas las excusas para hacerlo. Si este audiolibro deja una imagen clara, que sea esta: Marco Aurelio no fue grande porque fuera emperador. Fue grande porque no permitió que ser emperador lo destruyera por dentro. Y esa es la razón por la que, siglos después, su voz sigue teniendo peso. No porque viviera en un tiempo extraordinario, sino porque supo vivir de forma extraordinariamente consciente en un tiempo difícil. Capítulo 12. Una sola idea para toda una vida, la lección final de Marco Aurelio. Si tuvieras que reducir toda la vida y el pensamiento de Marco Aurelio a una sola idea, a una frase que pudiera acompañarte en cualquier circunstancia, no sería una promesa de felicidad, ni una fórmula para el éxito, ni una técnica para sentirte mejor. Sería algo mucho más austero, mucho más exigente, precisamente por eso, mucho más verdadero. Haz lo que te corresponde, pase lo que pase. Marco Aurelio vivió rodeado de situaciones que habrían justificado la amargura, la dureza o el abandono moral. Tenía poder absoluto. Tenía excusas de sobra para volverse cruel, distante o indiferente. Y, sin embargo, eligió otra cosa. Eligió la responsabilidad silenciosa. Eligió actuar correctamente incluso cuando hacerlo no ofrecía recompensa visible. Esta es la lección final de su vida. No necesitas controlar el mundo para vivir con dignidad. No necesitas garantías para actuar bien. No necesitas que las circunstancias te acompañen para ser coherente. Lo único que necesitas es no traicionarte. Marco Aurelio entendió que la mayoría de los seres humanos pasa la vida esperando condiciones ideales para empezar a vivir como cree que debería. Esperamos sentirnos seguros para ser valientes. Esperamos estar tranquilos para ser justos. Esperamos tener éxito para ser íntegros. Él hizo lo contrario. Fue íntegro primero, y dejó que el resultado fuera lo que tuviera que ser. El estoicismo, en su forma más pura, no es una filosofía del consuelo, sino del compromiso. Compromiso con la razón. Compromiso con la virtud. Compromiso con la propia conciencia. No te promete que el camino será fácil, solo que si caminas bien, no te perderás. Marco Aurelio no fue un optimista. Fue un realista disciplinado. No negó el sufrimiento, lo integró. No negó la muerte, la aceptó. No negó la injusticia, la enfrentó sin convertirse en ella. Esa es una forma de victoria que no depende del tiempo, del éxito ni del reconocimiento. Al final de su vida,
no dejó instrucciones para ser admirado. No dejó un manual de liderazgo. Dejó pensamientos privados, escritos sin intención de ser leídos, donde se recuerda una y otra vez lo esencial. Esa repetición es importante. Significa que incluso él necesitaba recordárselo. La virtud no se instala para siempre. Se renueva cada día. Si este audiolibro tiene un propósito, no es convertirte en estoico de nombre, sino invitarte a una pregunta diaria. ¿Qué tipo de persona estás siendo frente a lo que te toca vivir? No frente a lo que te gustaría vivir, sino frente a lo que hay. Marco Aurelio nos enseña que no somos responsables de haber nacido en un mundo difícil, pero sí somos responsables de no degradarnos por vivir en él. Que el dolor no nos da derecho a la injusticia. Que el poder no nos da permiso para perder el control. Que la debilidad no se resuelve con quejas, sino con entrenamiento interior. Su triunfo no fue vencer al mundo. Fue no ser vencido por él. Y ese tipo de triunfo sigue estando disponible hoy, aquí y ahora, para cualquiera que esté dispuesto a asumir la parte más incómoda de la libertad, la responsabilidad sobre uno mismo. Con esto concluye el audiolibro. Marco Aurelio y cómo usó el estoicismo para triunfar. No con una promesa de felicidad eterna, sino con algo mucho más sólido, una forma de vivir con firmeza, claridad y dignidad, pase lo que pase. Conclusión final. Cuando todo termina, solo queda quien has sido. Si has llegado hasta aquí, ya no importa cuánto recuerdes de Marco Aurelio, del estoicismo o de los conceptos que has escuchado. Lo único que importa es que se ha movido dentro de ti mientras escuchabas. Porque este audiolibro nunca trató realmente del pasado. Trataba de ahora. De ti. De cómo te colocas frente a lo que no controlas. La vida de Marco Aurelio no fue una vida afortunada. Fue una vida exigente. Perdió hijos, vivió enfermo, gobernó en guerra, tomó decisiones imposibles y murió lejos de casa. Y aún así, hoy lo recordamos no por lo que tuvo, sino por cómo se mantuvo. Ahí está la clave final. Marco Aurelio entendió algo que la mayoría evita aceptar: la vida no va a adaptarse a ti. No va a explicarse. No va a pedir permiso antes de golpear. Esperar lo contrario es una fuente constante de frustración. Aceptarlo no es rendirse. Es empezar a vivir con los ojos abiertos. El estoicismo no vino a salvarlo del dolor. Vino a evitar que el dolor lo convirtiera en alguien irreconocible. Vino a proteger algo mucho más frágil que el cuerpo o el poder, el carácter. A lo largo de este audiolibro has visto una idea repetirse de muchas formas distintas, porque Marco Aurelio sabía que lo importante necesita repetición. Esa idea es simple, pero no fácil. Haz lo que te corresponde, incluso cuando no apetece, incluso cuando no sirve, incluso cuando nadie lo ve. No hay épica en eso. No hay aplauso. Hay algo mejor: estabilidad interior. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reacciona al dolor, a la crítica, al miedo, a la frustración. Marco Aurelio eligió responder. Y esa diferencia, aunque silenciosa, lo cambió todo. Responder significa elegir. Reaccionar significa perder el control. Este audiolibro no te prometió una vida tranquila. Te ofreció algo más realista y más poderoso: una mente entrenada para no desintegrarse cuando la vida se complica. Cuando el ruido se apaga, cuando no hay estímulos, cuando no hay validación externa, cuando nadie te observa, ahí aparece la pregunta decisiva: ¿te respetas? Marco Aurelio vivió intentando que la respuesta fuera siempre sí, incluso cuando fallaba, incluso cuando dudaba. No fue perfecto. Fue consciente. No fue invulnerable. Fue firme. No fue feliz todo el tiempo. Fue digno. Y esa es la conclusión final. Triunfar no es ganar, no es destacar, no es acumular. Triunfar es no convertirte en alguien que no reconoces cuando la presión aprieta. Cuando cierres este audiolibro, la vida seguirá igual. Los problemas no desaparecerán. Las personas no cambiarán. El mundo no se volverá justo de repente. Pero tú tendrás algo distinto, un punto de apoyo interior que no depende de nada externo. Marco Aurelio no te deja soluciones. Te deja un estándar. No te deja consuelo. Te deja responsabilidad. No te deja promesas. Te deja una pregunta diaria. ¿Quién elige ser frente a lo que te toca vivir? Si esa pregunta se queda contigo, este audiolibro ha cumplido su función. Episodio Extra 1.
La dicotomía de control aplicada a un día real de tu vida. Este episodio no es inspirador. Es práctico. Y por eso funciona. La mayoría de las personas se levanta cada día con una carga invisible que no reconoce. Intenta controlar cosas que no están bajo su control. Y esa es la raíz de gran parte del cansancio mental moderno. No el trabajo. No los problemas. Sino la lucha constante contra la realidad. Marco Aurelio entendió algo que cambia por completo la forma de vivir. No todo merece tu energía. De hecho, casi nada la merece. Solo una cosa importa de verdad: tu conducta. La dicotomía de control no es un concepto filosófico. Es un filtro diario. Un criterio para decidir dónde pones la atención y dónde la retiras sin culpa. Hoy, a lo largo del día, te ocurrirán muchas cosas. Algunas pequeñas. Otras molestas. Otras dolorosas. El entrenamiento empieza cuando, en tiempo real, te haces una pregunta silenciosa. ¿Esto depende de mí o no? Si no depende de ti, hay solo una tarea correcta: dejar de discutir mentalmente con ello. No resignarte. No justificarlo. Simplemente soltar la fricción interna. Porque discutir con lo incontrolable no es valentía, es desgaste. El tráfico no depende de ti. La opinión de los demás no depende de ti. Las decisiones pasadas no dependen de ti. El estado de ánimo ajeno no depende de ti. Cada vez que tu mente insiste en controlar eso, está desperdiciando energía vital. Marco Aurelio lo sabía. Por eso se repetía una y otra vez que la paz interior empieza cuando abandonas batallas que nunca vas a ganar. Ahora bien, cuando algo sí depende de ti, el estoicismo no permite evasión. Ahí no hay consuelo. Hay acción. Depende de ti cómo hablas. Depende de ti si cumples o no tu palabra. Depende de ti cómo trabajas cuando nadie te vigila. Depende de ti si actúas desde la queja o desde la responsabilidad. La mayoría de las personas hace justo lo contrario: intenta controlar lo externo y descuida lo interno. Marco Aurelio invirtió esa lógica. Y ahí está la diferencia. Aplicar esto en un día real no significa vivir tenso o rígido. Significa vivir ligero. Porque cuando dejas de cargar con lo que no es tuyo, tu mente se libera para lo que sí importa. Imagina este ejercicio durante el día. Cada vez que algo te altere, no lo analices durante minutos. No te justifiques. No te expliques historias. Haz solo esto: clasifícalo. Controlable o no controlable. Si no es controlable, suéltalo mentalmente, aunque el problema siga ahí. Si es controlable, actúa, aunque no tengas ganas. Eso es todo. No necesitas calma para actuar correctamente. Necesitas claridad. Marco Aurelio no esperaba sentirse bien para hacer lo correcto. Sabía que esperar a que las emociones se alineen es una forma elegante de procrastinación moral. Actuaba primero. El equilibrio venía después, si venía. Este episodio te propone algo radicalmente simple: deja de gastar tu vida mental en lo que no depende de ti. No porque no importe, sino porque no te pertenece. Cuando termines el día, no te preguntes si todo salió bien. Pregúntate algo más serio: ¿gasté mi energía en lo que podía controlar o en lo que no? Si la respuesta mejora aunque sea un poco, ya estás entrenando estoicismo real. No de libro. De vida. Episodio Extra 2. La pausa estoica, el momento exacto donde recuperas el control. Hay un instante diminuto, casi invisible, que separa a las personas que viven arrastradas por la vida de las que la atraviesan con firmeza. No es un gran momento heroico. No es una decisión épica. Es una pausa. Un segundo. A veces menos. Y, sin embargo, en ese segundo se decide casi todo. Marco Aurelio comprendió que el ser humano no es libre porque no tenga impulsos, sino porque no está obligado a obedecerlos. El problema es que la mayoría confunde sentir con actuar. Cree que si siente ira, debe expresarla. Si siente miedo, debe huir. Si siente frustración, debe quejarse. Marco Aurelio entrenó justo lo contrario. La pausa estoica es el espacio entre lo que sucede y lo que haces con ello. Y ese espacio, aunque breve, es suficiente para recuperar la soberanía sobre ti mismo. Durante el día, alguien dirá algo que te moleste. Algo que toque el ego, que active una herida,
que despierte una emoción incómoda. El cuerpo reaccionará primero. Tensión, aceleración, calor. Eso es automático. No se entrena. Es biología. Lo que sí se entrena es lo que viene después. La mayoría responde de inmediato. Y al hacerlo, entrega el control. Reacciona desde el impulso y luego justifica. Marco Aurelio se entrenaba para no responder mientras la emoción mandaba. No para reprimirla, sino para observarla sin obedecerla. La pausa estoica no es quedarse callado por miedo. Es callarse por lucidez. Es decir, todavía no. Todavía no es el momento de hablar. Todavía no es el momento de actuar. Primero voy a entender qué está pasando dentro de mí. Ese instante de observación cambia todo. Porque en cuanto observas la emoción, dejas de ser ella. La ira deja de ser yo y pasa a ser algo que está ocurriendo en mí. Ese cambio de perspectiva es libertad. Marco Aurelio se recordaba constantemente que los hechos externos no tienen poder sobre su mente. Solo lo adquieren cuando él les concede autoridad. La pausa es el momento en que decides si entregas esa autoridad o no. En la vida real, esta práctica es incómoda. Porque el impulso pide salida inmediata. Quiere descarga. Quiere alivio rápido. Pero ese alivio suele salir caro. Una palabra de más. Un gesto innecesario. Una reacción que luego pesa. La pausa estoica no elimina la emoción, pero evita que deje daños colaterales. Practicarla hoy es simple, pero no fácil. Cuando algo te altere, no hagas nada durante unos segundos. Respira. No para calmarte, sino para no actuar desde el impulso. Pregúntate en silencio. ¿Qué estoy sintiendo exactamente? ¿Qué me pide esta emoción que haga? ¿Qué haría alguien que se respeta a sí mismo? La respuesta no siempre será cómoda. A veces implicará callar. A veces retirarte. A veces responder con firmeza, pero sin veneno. La pausa no garantiza suavidad. Garantiza consciencia. Marco Aurelio no confundía control con pasividad. Cuando había que actuar, actuaba, pero lo hacía desde la razón, no desde la herida. Esa diferencia es enorme. La mayoría de conflictos humanos no nacen de grandes maldades, sino de reacciones pequeñas, rápidas y no examinadas. La pausa estoica corta esa cadena antes de que empiece. Este entrenamiento no se nota por fuera al principio. Nadie te aplaude por no reaccionar. Nadie celebra tu silencio. Pero por dentro ocurre algo decisivo. Empiezas a sentirte dueño de ti mismo. Y una vez que pruebas esa sensación, resulta muy difícil volver a regalarla. Marco Aurelio sabía que podía perder territorios, soldados, prestigio o incluso el imperio entero. Pero perder el dominio de su mente era una derrota que no estaba dispuesto a aceptar. Este episodio te deja una tarea clara. Hoy no intentes reaccionar mejor. Intenta reaccionar más tarde. Ese pequeño retraso es el comienzo de una vida más consciente. Despedida final. Si has llegado hasta aquí, no eres parte de la mayoría. Antes de irte, quédate conmigo unos segundos más. Porque llegar hasta el final de este audiolibro no es algo común. La mayoría abandona antes. La mayoría se distrae. La mayoría no termina lo que empieza cuando deja de ser cómodo. Y tú no. Eso dice algo de ti. No que seas mejor que nadie, sino que tienes disposición para crecer, incluso cuando crecer exige esfuerzo, silencio y reflexión. Has acompañado a Marco Aurelio hasta el final de su camino. Has escuchado ideas que no prometen atajos. Has permanecido cuando el mensaje dejó de señalar al mundo y empezó a señalar hacia adentro. Eso ya es una forma de carácter. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Gracias por no consumir este contenido como ruido de fondo, sino como lo que es, una herramienta para pensar mejor y vivir con más firmeza. Y ahora, si este audiolibro ha conectado contigo, hay algo que muy probablemente también te va a gustar. En este canal tienes otro audiolibro que encaja perfectamente con lo que acabas de escuchar. Los 7 mandamientos estoicistas. No es una continuación superficial. Es una síntesis clara, directa y exigente de cómo vivir el estoicismo en el día a día, sin adornos, sin frases vacías y sin autoengaños. Si Marco Aurelio te ha dado profundidad, ese audiolibro te dará estructura. Y un último detalle,
dicho desde el estoicismo más puro. Un buen estoico valora los lugares que le ayudan a crecer. No por lealtad ciega, sino por gratitud consciente. Si este canal te ha aportado claridad, calma o firmeza, suscribirte no es un gesto impulsivo. Es una decisión coherente. Porque aquí no se busca entretenerte, sino entrenarte. Además, seamos honestos. Si no te suscribes, es muy probable que te pierdas futuros audiolibros como este. Y las oportunidades de entrenar el carácter no siempre vuelven dos veces. El ruido abunda. Los espacios que invitan a pensar con profundidad, no tanto. Así que si este contenido te ha servido, quédate cerca. No por hábito. Por criterio. Gracias por llegar hasta el final. Eso ya te coloca en un lugar distinto. Nos escuchamos en el próximo documental. Antes de cerrar del todo, déjame añadir algo importante. Si este audiolibro te ha aportado claridad, profundidad y una forma distinta de pensar, esto no termina aquí. En este canal se está construyendo algo muy concreto. Audiolibros largos, bien pensados y de alta calidad. Sin ruido. Sin motivación vacía. Sin promesas rápidas. Contenido basado en ideas, libros y conceptos que realmente cambian la forma de vivir, decidir y pensar. Si quieres seguir profundizando en inteligencia real, criterio, hábitos, poder personal, dinero, mentalidad estratégica y libros que dejan huella, te invito a que te suscribas ahora al canal. Cada suscripción ayuda a que este proyecto crezca y a que se sigan creando audiolibros de este nivel, pensados para escuchar con calma y aplicar en la vida real. Este espacio se llama Fábrica de Ideas. Y aquí no se consume contenido. Se construye criterio. Si quieres formar parte de ello, suscríbete y acompáñame en los próximos audiolibros.